Esta es una de las mayores renovaciones que ha sufrido el MacBook Air a lo largo de toda su historia. Yo llevo ya varias semanas utilizándolo en mi día a día y por eso en este vídeo quiero contarte cuál ha sido mi experiencia con él y si creo, sinceramente, que merece la pena o no. Antes de entrar a contarte cuál ha sido mi experiencia con este equipo, creo que es fundamental que conozcas para qué lo he utilizado, es decir, cuáles son las tareas que yo realizo en mi día a día con un ordenador, en este caso con el MacBook Air M2. Bien, las podemos dividir en dos partes fundamentales. Por un lado, mi trabajo dentro de la manzana mordida como coordinador de la página web, utilizando aplicaciones como Photoshop, Photoscape, Safari, obviamente, y Writer. Aplicaciones que, bueno, pueden demandar más o menos energía, más o menos potencia en ciertos momentos, pero que en líneas generales tampoco requieren un ordenador cargado de especificaciones. Ahora bien, nos vamos a la otra parte, a la parte de creación de contenido audiovisual, ya sea para YouTube, ya sea para podcast o ya sea con Javizal Media, que es la marca bajo la que yo trabajo para crear contenido audiovisual para otras empresas, para otros creadores, para otras marcas también, al fin y al cabo. Ahí sí que aplicaciones como Final Cut, aplicaciones como Lightroom pueden demandar un poquito más de energía a este MacBook Air M2. Y también creo que es súper importante que conozcas cuáles son las especificaciones de este MacBook Air y cuáles son las especificaciones de mi ordenador, el que he estado utilizando hasta el momento. Bien, este MacBook Air, como sabes, lleva el chip M2 y es el más básico de todos, es decir, es el MacBook Air más barato. 256 GB de SSD y 8 GB de memoria RAM. Y esto creo que es muy importante para lo que va a venir a posterior. Es decir, para que a la hora de recibir mi experiencia, a la hora de que yo te cuente mi experiencia, lo tengas muy en cuenta. Por otro lado, mi MacBook Pro es un MacBook Pro de 13 pulgadas con chip M1 que tiene 16 GB de memoria RAM, el doble que este, y 512 GB de SSD, el doble que este. Creo que eso es muy importante que lo tengas muy claro desde el principio porque, ostras, al fin y al cabo va a marcar la experiencia que yo he tenido con este MacBook Air M2 y arrancamos ya de lleno con ello. Lo primero, el diseño. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que es el MacBook más bonito que yo he visto jamás. El MacBook más bonito, me atrevería a decir, de toda la historia de Apple. Y ojo, estas son cosas completamente personales, es una opinión completamente subjetiva, porque al final, para gustos, los colores. Pero el diseño acompañado de este color medianoche, a mí, ¿qué queréis que os diga? Me tiene completamente enamorado. De la misma forma, también tengo que decir que si es el más bonito que he visto nunca, también es el más sucio que he visto jamás. Se ensucia con mirarlo, las huellas, no sé si las podéis apreciar en el vídeo, si no, pues seguramente yo pondré un clip por encima de esto para que lo podáis ver. Se marcan enseguida, se ensucia, por así decirlo, con mirarlo, pero eso no quita que tenga un diseño realmente bonito. Además, ha adoptado ya la línea que tienen los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, que me parecen muy elegantes, con la manzana un poquito más grande, completamente centrada, con unas líneas más cuadradas, por así decirlo, pero hay algo que he hecho en falta. Hay algo que he hecho en falta y yo creo que Apple debería haber incluido, y es el nombre de MacBook Air en alguna parte del equipo. Sobre todo, a mí me gustaría tenerlo en la parte frontal, como tiene mi MacBook Pro y como lo han tenido los MacBook Air anteriormente, también como los tienen los actuales MacBook Pro. Entonces, bueno, esa es la pega, estéticamente hablando, que le pongo yo a este dispositivo. Vamos ahora con el que es seguramente el punto más importante de esta experiencia de usuario, que es la potencia, el rendimiento, cómo me he sentido yo de cómodo, de no cómodo, utilizando este MacBook Air M2, teniendo en cuenta que vengo de un MacBook Pro M1, pero con el doble de RAM y el doble de almacenamiento. Bien, vamos a empezar por la parte mala. Obviamente es un MacBook Air M2. El chip es espectacular, pero tiene 8 GB de RAM y tiene 256 GB de SSD. Eso al fin y al cabo limita este dispositivo, y para tareas de vídeo sí es cierto que para editar Reels no he tenido ningún solo problema. He podido editar Reels de un minuto y medio con cierta facilidad, pero a la hora de irme a editar vídeos de YouTube, ahí sí que he dicho, mira, no me quiero complicar la vida, yo tampoco tengo mucho tiempo para estar esperando a que el MacBook Air pues termine de procesar todos los vídeos y demás, para que termine de hacer todas sus tareas para editar de forma fluida, y di el salto de nuevo a mi MacBook Pro. Dije, cojo mi MacBook Pro, lo vuelvo a poner aquí y lo vuelvo a utilizar. En ese aspecto creo que para edición de vídeos, si lo estáis planteando la compra, creo que como mínimo tendréis que ir a por un equipo que cuente con las mismas especificaciones que mi MacBook Pro M1, es decir, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD.
ahí quizás si incluso podéis más, iría a por un Tera, aunque también ahí entra en conflicto ya el hecho de ir a por un MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas por el precio que te va a costar el equipo, ¿no? Pero bueno, creo que 8 GB de RAM y 256 GB de SSD, es decir, el MacBook Air M2 más básico, va justito para editar vídeos con capas en 4K y demás. Para editar Reels, ya os digo que ha ido fantásticamente, ha ido sobrado, también eran vídeos de 1 minuto, entonces bueno, sin más, ahí va un poco justo, bajo mi experiencia. Ahora, para el resto de tareas, de 10, muy rápido, muy fluido, obviamente, editando en IA Writer, escribiendo en IA Writer, editando en Lightroom. El Lightroom ha ido bastante rápido. Yo pensaba que quizás podía demandar un poquito más de energía, quizás le iba a costar un poquito más, al contrario, exportaba a la velocidad de la luz. En ese caso, ningún solo problema, pero sí es cierto que con el vídeo le costaba un poquito más. Pero vamos, creo que al fin y al cabo también este MacBook Air M2 está enfocado a un público que no creo que habitualmente vaya a editar vídeos, sobre todo con la opción básica, ¿no? Un editor, una persona que quiere editar vídeos se va por un MacBook Pro o coge este MacBook Air M2 más cargado de memoria RAM, obviamente, ¿no? Pero bueno que lo sepáis también, al fin y al cabo hay que tenerlo en cuenta. Y yo veniendo de un MacBook Pro M1, ha sido la experiencia que he tenido con este MacBook Air M2 en términos de potencia a la hora de editar vídeo. Otro aspecto también muy importante es la pantalla. Crece un poquito con respecto a mi MacBook Pro y con respecto al anterior MacBook Air. 13,6 pulgadas. Crece porque los bordes se han disminuido y tenemos un notch. La pantalla se ve de locos. Ojo, la pantalla se ve muy bien. Y el notch, pues qué queréis que os diga, yo al menos prácticamente no lo noto. Además porque muchas aplicaciones, muchos programas que utilizas dentro de este ordenador te ponen la barra negra arriba y no se ven el notch. O sea, es que no aprecias que tenga el notch. De hecho, muchas aplicaciones no aprovechan las 13,6 pulgadas porque se ve igual o tiene el mismo tamaño que las 13,3 que tenía anteriormente. Sí es cierto que se nota que los bordes son más finitos, se nota más bonito, se nota más estético que comparado con mi MacBook Pro, que tiene los bordes más gruesos. Pero ya os digo que el notch tampoco es algo que a mí al menos me haya molestado. Al contrario, va muy bien y se ve francamente bien, que al fin y al cabo es lo que importa en una pantalla de este tipo. Ahora bien, lo que sí que he notado está, o mejor dicho, no está en el teclado. En primer lugar, el teclado es en Magic Keyboard, es el mismo que tengo yo en mi MacBook Pro, el mismo que utilizo yo diariamente con mi ordenador y con mi monitor. De locos, o sea, la experiencia del Magic Keyboard al escribir, yo paso muchas horas escribiendo al día, es muy buena, es mi favorita, por eso yo compré el Magic Keyboard para utilizar el MacBook conectado al monitor. Pero he hecho en falta algo, he hecho en falta de cuando utilizo el MacBook Air así, sin conectarlo al monitor, he hecho en falta la Touch Bar. Quizás es una opinión, iba a decir una unpopular opinion en inglés, pero es verdad, yo la he hecho de menos. Yo la he hecho de menos porque yo en mi MacBook Pro, cuando lo tengo, no está conectado al monitor, utilizo la Touch Bar. Y por ejemplo, para poner negritas en IA Writer tengo un atajo, para hacer ciertas cosas en Final Cut tengo otros atajos. La he hecho en falta, voy a echar mano de la Touch Bar y no está. Y bueno, pues esto es algo que yo he tenido esa experiencia y que tenía que contárosla, porque quizás usuarios que tengan un MacBook Pro con Touch Bar y se estén planteando el hecho de dar el salto al MacBook Air, pues quizás también les pase lo mismo si utilizan la Touch Bar. Ahora tampoco es algo como para decir no me lo compro, obviamente tampoco hay más opciones que tengan Touch Bar salvo las que MacBook Pro M2 ahora mismo. Pero bueno, yo la he echado en falta, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Y terminamos con dos puntos que también son muy importantes. El primero de ellos, los puertos. A diferencia de sus hermanos mayores, los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, el MacBook Air cuenta con tan solo 2 puertos. Pero los cuenta porque es que el grosor del equipo es increíblemente delgado. Es impresionante y es una experiencia realmente satisfactoria. Cuando escribes con él encima de la mesa, cuando te lo pones en las piernas, notas esa delgadez. Tiene, como digo, 4 puertos, al fin y al cabo, 2 USB-Cs, el puerto MagSafe para cargarlo y el jack de auriculares. Mi experiencia no ha cambiado porque yo al fin y al cabo vengo de un MacBook Pro que tiene los mismos puertos. Bueno, miento, tiene uno menos porque el puerto de carga de mi MacBook Pro es un puerto USB-C, no es un MagSafe. Pero bueno, al fin y al cabo tienes que ir con un hub USB-C a todos lados para utilizar este MacBook Air M2 con accesorios. Y luego la batería, muy bien. En la línea de lo que ya viene siendo los Mac desde hace bastante tiempo. El rendimiento es fantástico. Por ejemplo, hoy he estado toda la mañana prácticamente trabajando fuera de casa y a día de hoy tiene, ahora mismo que son las 7:15, toda la mañana, por la tarde no, tiene un 77% de batería. Va sobrado de autonomía, es un ordenador que en ese aspecto creo que poquitas pegas se le pueden poner.
Y llegamos al punto final, que es mi valoración. ¿Qué me ha parecido? ¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Qué nota le pongo a esta MacBook Air? Pues, a ver, obviamente para el público que está enfocado es espectacular. Es un ordenador que es una delicia utilizarlo, las cosas como son. Para mí, sobre todo para la parte de edición de vídeo, si yo necesitara vídeo, perfectamente podría ir sobrado con este MacBook Air, sin ningún tipo de duda. Ahora, para editar vídeos sí que necesito un poquito más. Pero ya os digo que para el resto de usuarios, vamos, este MacBook Air funciona y trabaja a las mil maravillas, teniendo en cuenta que es el MacBook Air más básico. Ahora bien, el precio no es bajo, son, creo que en Apple 1500 y algo. En Amazon está más barato, ha llegado hasta por 1400, ha llegado hasta en 1300 incluso, así que oye, pues también tenerlo en cuenta si vais a adquirirlo, ¿no? Pero aquí sí que tengo que hacer una petición a Apple. Por favor, Tim Cook, sácame un MacBook Pro en este color. Si Apple me saca un MacBook Pro en este color, vendo mi MacBook Pro M1 y me compro uno nuevo, porque es que es elegantísimo. Las fotos quedan de locos, el color es magnífico y sinceramente me da igual que se ensucie, lo limpio y fuera. Yo estoy encantado y estoy enamorado de este tono medianoche del MacBook Air M2. Y esto es todo, podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios, intentaré responderlas todas las que pueda. Al fin y al cabo, pues este MacBook Air se va de vuelta, por lo tanto no lo tendré de aquí en adelante, pero mi experiencia, todo lo que pueda regalaros, todo lo que pueda informaros, contaros sobre este MacBook Air, pues estaré encantado de hacer. Así que cualquier duda que tengáis, dejadlo en los comentarios. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. ¡Chao!